¿Quiénes somos los panameños y de dónde venimos? Me acompaña el doctor Carlos Fitzgerald. Él es arqueólogo y está haciendo pues, un estudio profundo sobre el ADN real. Es decir, no el ADN cultural nacional, sino el ADN real. Genético de los panameños. Carlos, bienvenido. Buenos días, Primero, Fernando. ¿cómo llegamos? ¿De dónde venimos? Porque, ¿cómo haces para estudiar los cuevas? Que eran los habitantes originales del istmo, por lo menos los que estaban aquí cuando llegaron los españoles, y no quedan cuevas en ningún lado. Claro, pero tenemos unos restos que se excavaron. Yo excavé con un colega, Álvaro Brizuela, en Panamá Viejo, cuando se estaba haciendo la ampliación de la vía Cincuentenario, hace ya algunos años. Y previamente yo tenía unas muestras también que habían resultado positivas para ADN. Es decir, el ADN se deteriora. El ADN es una cosa que es muy frágil y por lo tanto si no tienes una buena preservación es bien difícil sacarlo. Pero también la tecnología ha avanzado bastante. Entonces con unos colegas colombianos determinamos que había una buena posibilidad de encontrar ADN en estos grupos de huesos. Sí. Y comenzamos, yo obtuve unos fondos de la CENACIT para esta investigación y con apoyo también de la USMA, donde estoy trabajando, logramos hacer este proyecto. Y dimos con resultados, o sea, tenemos ADN antiguo de los habitantes, de la gente pues que le dio el nombre a la ciudad y a nuestro país. O sea, tú sabes que Panamá no significa ni abundancia de peces, ni mariposas, ni nada. Ni es mariposa, ni es jugárbol. O sea, todo eso se le ha adscrito. Pero era el nombre de una gente, de una tribu, de un cacique, el cacique Panamá. Entonces, de esa gente estamos obteniendo la información. Porque ¿cómo desaparecen primero que nada los cuevas? Porque al final, 27.000 desarrapados no pudieron acabar con 30 millones de personas, que es lo que se habla de ese genocidio de inicios de la conquista. El tema de la conquista y la colonización tiene varios factores, pero uno muy fundamental que la gente se olvida es que hubo gran cantidad de enfermedades infecciosas que se transmitieron mucho más rápidamente que las espadas y los perros de los conquistadores. O sea, hubo violencia, hubo guerra, pero hubo enfermedades que arrasaron con la población. Cuando tú lees las crónicas de la conquista de Panamá, te das cuenta que constantemente los conquistadores hablan de que el cacique que acaba de morir, el hijo del cacique que lo acaba de reemplazar. ¿Por qué? Porque es que estaban cayendo como moscas, literalmente, por causa de enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas como la viruela. Por ejemplo, ellos llegan a este sitio donde el cacique Panamá se establecen. Entonces, de ahí en adelante empieza esta mezcolanza y correcto, o sea, lo que pasa es que, aparte de lo que te he dicho de las enfermedades y la guerra, entonces hubo un proceso de mestizaje, pero de que hubo un descenso poblacional fuertísimo, vamos a decir que hasta el 95% de la gente en todo el continente se murió. Entonces, literalmente los que quedaron, los que sobrevivieron, formaron unos nuevos grupos y realmente el tema de los cuevas es que hablamos de que se extinguen porque ya los españoles, o sea, los propios colonizadores, hablan que para 1550 más o menos, ya no había suficiente mano de obra. y que había que importar esclavos de África porque no había suficiente. Entonces, es que se acabaron. Pero yo no sospecho, te lo puedo afirmar, que el ADN de los cuevas, o sea, de los grupos que nosotros excavamos en Panamá Viejo, que son del final de la época precolombina, coincide con ADN que todavía persiste en Panamá. Lo que pasa es que es un poco complicado. Nosotros no hablamos de razas, nosotros hablamos de haplogrupos, que es un concepto, son como linajes. Imagínate que uno tiene una familia que sabes todos tus descendientes. Bueno, ese es un linaje, ese es un haplogrupo. Vamos a empezar en el tiempo. Primer sitio habitado de Panamá, ese abrigo de Agua Dulce. Ajá, por lo menos el lugar donde por primera vez de hace por lo menos 11.000 años, es decir, al final de la última época glacial, cuando todavía el nivel del mar estaba más bajo, la temperatura era más fresca y habían animales como elefantes y caballos aquí, entonces llegan los humanos a Panamá y uno de los primeros sitios es el abrigo de Agua Dulce, la cueva de los vampiros, que están cerca de la bahía de Paritas, pero también hay restos de unas puntas de proyectil
que se usaban para cazar estos animales en la cuenca del río Chagres, por la Yeguada y también cerca del Golfo de Urabá. O sea que esa gente estaba distribuida por todo el istmo. Y eran una gente que se dedicaba a la caza, la pesca y la recolección de cosas salvajes. Ok, ellos son los antecesores de los dos grupos que encuentran los españoles en Panamá. Estas son la gente que estaba aquí. Hubo cierto movimiento migratorio temprano, o sea, porque por oleadas se pobló Sudamérica. Correcto. ¿No? Pero ya vamos a decir, cuando acaba la última glaciación, vamos a decir por el 7000 antes de Cristo, ya las poblaciones estaban más o menos estables y comienzan a crecer y se forman como unos países, ¿no? Como unas regiones. La gente del centro de Panamá tiene ciertas características, inventa la cerámica, por ejemplo. La gente del... ¿La cerámica Macaraca? No, la cerámica Monagrillo, Monagrillo, que es la más antigua de Panamá, del 3000 antes de Cristo, más o menos. Ya en Chiriquí aparecen otros tipos de desarrollos. En Darién, que es la parte más al este de Panamá, tenemos menos información, pero por ahí estaban pasando otras cosas. Recientemente, por ejemplo, hay una noticia de que el cacao, no se domesticó en Mesoamérica como se creía, sino en Suramérica. Para pasar de Suramérica a Mesoamérica, tuvo que haber, por ejemplo, pasado por Panamá. Pero esas son cosas que apenas se están dilucidando ahora. Ok, porque todo el mundo habla, cuando los españoles llegan aquí, los únicos dos grupos indígenas que estaban eran los Nobes y estos Cuevas. Bueno, en realidad nosotros no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. ¿Cómo se llamaban ellos a sí mismos? O sea, los españoles dicen que los que encontraron desde Santa María la Antigua, que está por el Golfo de Urabá, hasta Chame, eran de la lengua de Cueva. Okay. Era gente que hablaba un idioma común y los describen y tenían ciertas características, etc. Perdón. Luego, la gente que va desde más o menos el área de Chame hasta Veraguas, era otra gente. Los españoles dicen, son otra gente, pero no te dicen, son Nobes, son Buglés. Muy probablemente son ancestros de Buglés y de Nobes. Y hay ciertos nombres que persisten. Guararés. Sí, o sea, todos esos nombres que terminan como en acento al final, ¿no? Son nombres antiguos. Pero la gente también no es que se extinguieron, se vieron realmente mestizados y disminuidos, pero todavía están, o sea, están. Sí. Tú tienes los grupos humanos de Panamá, los gunas, los nobes, los buglés, tienes los teribes o nazos, tienes los emberá y los guaunán. Pero hay una cosa, el idioma que habla esta gente es un idioma que es también bien antiguo, es como decir las lenguas romances, ¿no? Son idiomas chipchenses que les llaman, que están todos emparentados con... El chipcha. No, con idiomas que vienen desde el norte de Sudamérica, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta Honduras. Entonces era como, insisto, como las lenguas romances, puros idiomas que son de origen latín. Ok. Llegas a este estudio y ¿qué somos los panameños entonces? Entonces estaba en la literatura que posiblemente los cuevas no eran chipchenses, sino eran chocoanos como los emberá y los guaunán, que tienen otro idioma distinto y que ingresan desde el Pacífico de Sudamérica hasta Panamá en la colonia. Es interesante que... Los cunas llegan en esa oleada también. Los cunas estaban allí, pero estaban en lo que es la frontera, en su lugar ancestral, el Cerro Tacarcuna, que está exactamente en la parte fronteriza entre Panamá y Colombia. Okay. Ellos estaban ahí. Lo que hemos descubierto en este estudio es que los gunas y los cuevas tienen un ancestro común. Okay. ¿No? Y cunas, cuevas, nobes y buglés y nazos tienen un mismo ADN, que es el haplogrupo A2. Y entonces descubrimos subhaplogrupos, descubrimos detalles del linaje que aparecen en Panamá Viejo, en Coclé, y unos huesos que obtuve de Santa María la Antigua de Darién, que está en Colombia. Está en Colombia. Un colega nos permitió hacer análisis allí y efectivamente tenemos el mismo grupo. O sea, los cuevas son ismeños, son ancestralmente panameños. Ok, ¿y nosotros qué somos entonces? Nosotros somos descendientes de una serie de mezclas, pero en nosotros, especialmente en el ADN mitocondrial, aparece el mismo haplogrupo, A2AD y A2AF, que es el que yo encontré, o nosotros encontramos, pues, en la investigación. Así que estoy muy contento de decirlo aquí públicamente.
ahora en el mes de la patria. O sea, tenemos el ADN panameño bien identificado. Wow. Carlos Fitzgerald, ¿esto va a tener alguna presentación? Sí, yo estoy, o sea, por causa del proyecto tenemos que hacer un foro público, vamos a hacer una publicación. Estamos todavía, lo que pasa es que mis colegas están tratando de sacar el ADN nuclear, el del cromosoma Y, el linaje paterno, para ver qué sale. Entonces todavía con la segunda etapa del proyecto estoy sacando eso, pero vamos a ver. Bueno, pero sí, ciertamente ya lo tendrás de primicia. Ya sabemos entonces, tenemos un ADN común los panameños. Correcto. Así que viene desde antes de la... Desde mucho antes. Mucho antes de la colonia y de la conquista. Así que, Carlos Fitzgerald, arqueólogo.